Bendito Padre, estamos entrando en este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos, por favor, a estar concentrados, Señor. Y Padre, que esto que vamos a ver hoy no caiga en saco roto, Señor, sino que podamos atender con fidelidad, con sinceridad y honestidad lo que hoy vamos a aprender. En nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y mientras estudiamos este sermón, nos vamos a encontrar con muchas secciones, ¿verdad? Por ejemplo, está la sección de oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y después oíste que fue dicho, no odiarás a tus enemigos, o oíste que fue dicho, y así un montón de cosas. Es una sección grande, ¿no? Otra sección puede ser la de cuando tú estés, hablando de la superficialidad de las cosas. Habla Jesús de orar en secreto, ¿no? Dar ofrenda en secreto, dar cosas así, ¿no? Es otra sección. O por ejemplo la última sección, que vendría siendo el crear conciencia y como una exhortación a ven sinceramente, ¿no? Pero estamos ahorita en la sección inicial. Esa sección inicial es una sección muy importante porque es como la puerta, es como la analogía de la puerta estrecha y el camino angosto, ¿no? El que no pasa por aquí ni de chiste va a poder caminar como Jesús dice que vivamos el Sermón del Monte, ni de chiste. Si no pasamos por esta puerta, no vamos a poder continuar con lo demás, ¿ok? Entonces, esta sección es la sección de las bienaventuranzas. Entonces, esta sección en especial se menciona o define el carácter cristiano. Y conforme vamos aprendiendo y conforme vayamos siguiendo aprendiendo, tengo una oración: que el Señor nos ayude a que cuando entendamos, atendamos, ¿no? Y cuando en nuestra mente ya quedó claro, lo pongamos en práctica, ¿sí? O sea, que hagamos algo ya, ¿no? Y que obviamente vamos a ver que cuando queramos hacerlo, nos vamos a topar con la verdad de que no podemos. Lo cual es otra oración, que cuando entendamos que no podamos, ir a Cristo y decirle: Señor, no puedo, ayúdame, tú ayúdame. San Agustín escribió esto: manda lo que quieras, le dice el Señor, pero concede lo que mandas, si no, no puedo. Así que eso es lo que le pido al Señor mientras estemos en esta sección de las bienaventuranzas. Nos ayuda a entender y a darnos cuenta de lo que se necesita para que este carácter cristiano sea una realidad en nuestras vidas, en su totalidad. Porque como dije, este carácter cristiano no es opcional, es algo fundamental del cristiano. Bien, comenzamos con la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan qué quería decir esta cualidad? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿La qué, perdón? Incluye, pero no es lo más, no es lo más que define más la pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir Jesús con la pobreza espiritual? La total dependencia en Él. ¿Por qué? Porque somos pordioseros espirituales. No tenemos nada. De hecho, sí tenemos, y un montón, pero pecado. Y nada de eso le corresponde a Dios. Esa es la pobreza espiritual. Después, la semana pasada, continuamos con la segunda bienaventuranza. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
¿Y eso qué significa? ¿Qué dijimos que significa el llorar? Exactamente, tiene que ver con un arrepentimiento, tiene que ver con una sensibilidad de tu corazón hacia el pecado, ¿no? Vemos que pecamos y ni lo sentimos. No, eso está mal, eso está mal. Entonces cada que pecamos es, Señor, ve lo que estoy haciendo. Y afligirte por eso, no solo por eso, sino también por el pecado que está a tu alrededor, ¿no? Veíamos el ejemplo de Lot. ¿Cómo vivía en Sodoma y Gomorra, Lot? ¿Vivía a gusto, a sus anchas? ¿Cómo vivía? Se afligía cada día, se afligía todo el tiempo de estar ahí. No le gustaba, ¿no? Creo que también así debemos sentir nosotros. Es la sensibilidad de mi nuevo corazón expresando una auténtica angustia ante lo horrible y lo deshonroso que es mi pecado y el pecado alrededor. Entonces hoy continuamos con la tercera bienaventuranza. ¿Cuál es la tercera bienaventuranza? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Bien. Entonces, quiero que todos hoy, al finalizar, lleguemos a entender esto. La mansedumbre de la cual se habla aquí, es un rasgo esencial del cristiano, no es opcional. La mansedumbre es un rasgo esencial del cristiano, de la mansedumbre de la cual se habla aquí. ¿Okay? Todo cristiano debe ser así. Todo cristiano, piensa en ti. Todo cristiano debe ser así. Si alguien no es así, no está haciendo lo que debe hacer, lo que debe ser, si es que es cristiano. O incluso, quiero que pienses en esto, puede que no seas cristiano. ¿Ok? Si alguien no es así, o no está haciendo lo que debe ser por ser cristiano, o incluso existe la posibilidad de que no seas cristiano. ¿Bien? Entonces, te pido que escuches con atención. Porque voy a intentar explicar lo mejor que pueda esta cualidad. Y mientras lo estoy explicando, no pienses en alguien más. Piensa en ti. Piensa en cómo es tu carácter realmente. ¿Cómo dice? Sé honesto contigo. Sé lo más transparente y claro contigo. ¿Sí? Nadie te está viendo y nadie te conoce más que tú y Dios. Entonces, haz una autoevaluación. Y también mientras haces esta autoevaluación, pídele a Dios que te ayude a ver la realidad de tu condición. Pídele a Dios. Puedes orar mientras estoy explicando, Señor, ayúdame. Esto no lo entiendo, o esto creo que es así, pero no estoy seguro. Pídele ayuda al Señor. Bueno, antes de comenzar la explicación, quiero decirte 3 cosas en cuanto a la mansedumbre cristiana. La primera cosa es que esta cualidad proviene de las otras 2. Es un resultado de la pobreza en espíritu y del llorar por tu pecado. Es el resultado, en primer lugar, de entender que tú no tienes nada. ¿Ok? Nada es tuyo. Si tienes algo es porque Dios te lo da. No me refiero a lo material, me refiero a lo que eres tú. La mansedumbre cristiana viene de admitir que eres un pordiosero espiritual. Y después viene de la sensibilidad de ese corazón nuevo, de entender que eres realmente asqueroso, perdón por la palabra, por tu pecado. ¿Sí? Viene esa sensibilidad y la angustia de tu corazón por ver tu propio pecado y por ver el pecado que hay en tu alrededor. De ahí viene la mansedumbre cristiana. Entonces, en primer lugar, si no has reconocido, no has admitido esas 2 cosas, difícilmente podrás entender qué es la mansedumbre cristiana. Lo segundo que quiero decir es que cada vez se pone más difícil.
Martin Lloyd-Jones, un pastor en Inglaterra que escribió un libro acerca de este sermón, dice: estas bienaventuranzas se van haciendo cada vez más difíciles. En otras palabras, lo que estamos estudiando ahora es más penetrante, más difícil, más humillante de lo que hemos venido estudiando hasta ahora en el Sermón del Monte. Más penetrante, más difícil y más humillante. La mansedumbre va más allá de la pobreza espiritual y del lloro, va más allá. Y creo que vamos a ver por qué está diciendo eso. Entonces, hablando de la mansedumbre cristiana, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la mansedumbre? Antes de entrar a una explicación, ustedes me imagino que han escuchado algo de la mansedumbre cristiana. ¿Qué es? ¿Qué entiende? ¿Qué se entiende por mansedumbre cristiana? ¿El qué, perdón? El control de cómo reaccionar. ¿Ok? ¿Qué más? Que te dan la mejilla de izquierda, ponga la derecha, ¿no? Algo así. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con la palabra humildad, claro. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Qué es la mansedumbre cristiana? Excelente, buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy bien, todo lo que dijeron es correcto. Todo lo que básicamente es eso. Vamos a comenzar con una definición rápida para poner un punto de partida, ¿no? La mansedumbre cristiana es la condición de quien es gentil, manso, afable. ¿Qué es afabilidad? No es una palabra que usamos, ¿eh? Como amigable, apacible, o sea, tranquilo y humilde. De hecho, si vemos la palabra en griego aquí en este versículo, en la bienaventuranza, esta palabra en diferentes traducciones se traduce como estas palabras: gentil, manso, afable y humilde. Pero de todos modos, después de esta pequeña definición y después de lo que ustedes comentaron, puede que haya malos entendidos de qué significa la mansedumbre cristiana. Y como quiero dejar todo bien claro, quiero empezar con qué no es la mansedumbre cristiana. ¿Qué no es la mansedumbre cristiana? ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la mansedumbre cristiana no tiene nada que ver con un carácter natural, manso. ¿Ok? Conocemos a personas, ¿no? Que podríamos decir: esta persona es muy mansa, ¿no? ¿Qué queremos decir con estas personas? Tranquila, ¿sí? Gentiles por naturaleza, así son, ¿no? Que no respinga, que siempre, ok, que siempre dice que sí, que no quiere pelear, todas esas cosas, ¿no? Y esas personas que se les vinieron a la mente, ¿son cristianas? Esas personas que ¿no? ¿Sí son cristianas? Pueden ser o no. Ok, las que no son cristianas, ¿de dónde viene ese carácter? Pues de su naturaleza. Así nacieron, ¿no? Esa es la constitución con la que Dios los hizo nacer, ¿no? Entonces, al ser natural, esa no es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano no es, la mansedumbre cristiana no es una mansedumbre natural. No es una mansedumbre que proviene de tu temperamento, ¿no? En segundo lugar, tampoco se refiere a debilidad de carácter. ¿Sí? Vemos personas, podemos decir: es que a él no le gusta pelear, ¿no? Y tenemos que preguntar por qué no le gusta pelear. A lo mejor es por miedo, ¿no? O no le gusta discutir porque le da flojera. Eso no es mansedumbre cristiana.
No significa, la mansedumbre cristiana no significa buscar la paz a cualquier precio. Hay gente que debería haber dicho algo para hacer un bien, pero por no tener problemas no dijo nada. Eso no es mansedumbre. Eso sí es debilidad de carácter. Por ejemplo, ¿quién es el mayor ejemplo de mansedumbre cristiana? Jesús. Jesús es el mejor ejemplo, más que Moisés. Moisés es un buen ejemplo y lo vamos a tocar, vamos a ver su ejemplo. Pero Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre cristiana. ¿Cómo se comportó con los fariseos? ¿Con los fariseos? ¿Cómo se comportó cuando vio el templo lleno de vendedores? ¿Muy tranquilito? No. Sin embargo, él es el mayor ejemplo de mansedumbre, ¿no? Entonces no se trata de buscar la paz a cualquier precio. No se trata de todo esto. Entonces, ¿de qué trata? Para esto voy a estar citando a muchos pastores, teólogos, maestros y comentaristas para dejar bien en claro. Tengan paciencia y mientras estoy leyendo, mírate por favor, mírate, porque son bien claros. Y entre todos vamos a formar una imagen clara de cómo es un cristiano con mansedumbre o cuál es la mansedumbre cristiana. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, antes de pasar a estos comentarios o a estas citas, quiero decir que la mansedumbre se expresa hacia dos objetivos, ¿ok? El primer objetivo es hacia Dios. Somos mansos hacia Dios. Pero el otro objetivo es hacia los hombres, ¿sí? No es que el carácter de la mansedumbre cristiana sea solamente, yo soy manso pero con Dios. Y yo con el hombre puedo andar peleando por todos lados, ¿no? Lo cual quiere decir, no, cuando digo de los hombres, me refiero a todos los hombres, no a quienes nos caen bien, no como dice Pablo acerca de los amos, no solamente a los que sean buenos y apacibles, sino a los que también son de duro carácter, ¿no? Hacia todas las personas, ya sean mis vecinos, ya sean mis amistades, ya sean mis papás, mi esposo, mi esposa, mis hijos, en la escuela, en el trabajo. El carácter cristiano se expresa en todos esos lados. La mansedumbre cristiana va hacia allá. Entonces, en segundo lugar, ¿en qué consiste este carácter? El teólogo, comentarista Francisco Lacueva dice: estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, como dice Tito 3:2, dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira. ¿Escucharon eso? Son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino que permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Son los que permanecen serenos mientras que otros cometen grandes desatinos, cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás. Y eso se refiere, por ejemplo, si nos quitan, si nos roban, si nos hacen tranza, es como pasa eso aquí adentro, ¿no? Dice, son los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes de vengarse de una. Otro comentarista que se llama Samuel Pérez Millos dice: mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y espera que Él actúe. El favor de Dios es el todo en la vida de este hombre. Totalmente, sí, sí. Dice, el favor de Dios es el todo en la vida de un manso.
De modo que aprendió a soportarlo todo, sabiendo que no hay ninguna cosa que no esté bajo el control de Dios. Es en su capacidad de soportar las adversidades, encomendando su causa bajo la justicia divina, aprendió a perder incluso todos sus bienes, sin que la ruina le haga perder el gozo. Un comentarista que se llama William Hendrickson dice: describe a la persona que no se resiente, que no guarda rencores. Lejos de seguir rumiando las injurias recibidas, se refugia en el Señor y entrega su camino enteramente a Él. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que ama y cuida, o sea, Dios. Un maestro que se llama Sinclair Ferguson dice esto. Esto me gustó mucho entender esto. Dice: la palabra mansedumbre es notoriamente difícil de definir. Ciertamente no es una falta de carácter, más bien es la fortaleza humilde que pertenece al hombre que ha aprendido a someterse a las dificultades, o sea, experiencias difíciles y personas difíciles, sabiendo que en todo Dios está obrando para su bien. El hombre manso es aquel que se ha presentado ante el juicio de Dios y ha renunciado a todos sus supuestos derechos. Ha aprendido en gratitud por la gracia de Dios a someterse al Señor y a ser amable con los pecadores. La mansedumbre es la clave de mucho de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero rara vez la reconocemos. Él quiere que seamos mansos, pero primero puede que tenga que quebrantar nuestro orgullo, destruir nuestro sentido de autosuficiencia y humillarnos bajo su poderosa mano antes de usarnos para su gloria. Él envía pruebas, revela las ambiciones secretas que hemos escondido en nuestros corazones y descubre nuestra confianza en nosotros mismos. Luego, a medida que nos va transformando con paciencia, va desarrollando en nosotros esta mansedumbre de carácter. Ahora nos usará para su gloria y para bendecir a los otros. Probablemente no haya cualidad más hermosa en un cristiano que la mansedumbre. Realza la hombría, adorna la feminidad, es una joya pulida por la gracia, pero es demasiado rara. ¿Será porque tan pocos de nosotros sabemos qué es ser pobre en espíritu y llorar por nuestros pecados? John Piper dice: las personas mansas confían en el Señor. Creen que Él obrará a su favor y los vindicará cuando otros se opongan a ellos. La mansedumbre bíblica tiene su raíz en la profunda confianza de que Dios está a su favor y no en su contra. Los mansos encomiendan sus caminos a Dios. Las personas mansas encomiendan sus caminos al Señor. La palabra hebrea para encomendar significa literalmente hacer rodar. Las personas mansas han descubierto que Dios es digno de confianza y por eso encomiendan sus caminos a Él. Y sus negocios, sus problemas, y sus relaciones, y su salud, y sus temores y sus frustraciones. Reconocen que no son suficientes para hacer frente a las complejidades, presiones y obstáculos de la vida y confían en que Dios es capaz y está dispuesto a sostenerlos y a guiarlos y a protegerlos. También las personas mansas permanecen en silencio o quietas ante el Señor y esperan pacientemente ante Él. Esto no significa que se vuelven perezosos, sino que están libres del frenesí de estar buscando soluciones. Tienen una especie de calma constante que proviene de saber que Dios es omnipotente, que Dios tiene sus asuntos bajo control, que es misericordioso y que hará que las cosas salgan bien. Las personas mansas tienen una calma tranquila en sus vidas en medio de la agitación. Tampoco se enfadan por los malvados que prosperan en su camino. Se abstienen de la ira. Su familia, su trabajo y su vida están en las manos soberanas de Dios, confían en Él. Esperan pacientemente y en silencio para ver cómo su poder y su bondad van a resolver las cosas. Y así, los reveses, los obstáculos y los oponentes de la vida no producen el tipo de amargura, ira e inquietud que es tan común entre los hombres. Sigue diciendo Martin, ahora voy a retomar a Martin Lloyd-Jones, hablando de esta bienaventuranza que es más difícil que las otras dos.
más humillante. Dice, en este caso llegamos a un punto en que comenzamos a preocuparnos por otros. Lo diría así: puedo ver claramente mi vida y mi condición desesperada frente a las exigencias del Evangelio y de la ley de Dios. Estoy consciente, cuando soy sincero conmigo mismo, del pecado y del mal que hay en mí, y esto me hunde. Y estoy dispuesto a enfrentarme con estas dos cosas. Estoy dispuesto. Pero cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas acerca de mí. Por instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos condenarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Afirmo que soy pecador, pero no me gusta que otro lo diga. Este es el principio que este versículo ofrece. Hasta ahora me he venido contemplando a mí mismo en la pobreza de espíritu, en el llorar, ¿no? Ahora otros me contemplan. Tengo cierta relación con ellos y me hacen algo. ¿Cómo reaccione frente a ello? Este es el problema que se plantea. No dudo que estarán de acuerdo en que esto es más humillante que todo lo anterior. Es permitir que otros me pongan bajo su foco en vez de hacerlo yo mismo. Permítanme ir más allá. El manso ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos de qué estamos hablando, dice Martin Lloyd-Jones, ¿verdad? ¿No es acaso una de las grandes maldiciones de la vida como consecuencia de la caída esta susceptibilidad en cuanto a sí mismo? Pasamos la vida atentos a nosotros mismos, pero cuando uno llega a ser manso no es así. Ya no se preocupa por sí mismo ni por lo que los demás digan. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Por eso ya no está a la defensiva. Esto se acabó. El verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo. Nunca habla de sí mismo para decir, oh, te está yendo mal, qué poco amables son en no entenderte. Nunca piensa, oh, con lo mucho que valgo, solo me faltaría que se me brindara la oportunidad. Autocompasión, dice, cuántas horas y años malgastados por ello. Pero el que ha llegado a ser manso no es así. Ser manso, en otras palabras, quiere decir que ya no se preocupa uno nada en sí mismo y que comprende que uno no tiene derechos. Llega a comprender que nadie le puede hacer daño. John Bunyan lo dice así. John Bunyan. Lo dice así: el que está en el suelo no debe temer caer. Cuando uno se ve a sí mismo por lo que es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan. Se sabe que uno merece esto y mucho más. Definiría pues otra vez la mansedumbre así: el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él y que lo traten tan bien como lo tratan. Dice, termina así Martin Lloyd-Jones: esto creo que es su cualidad básica. Vive sorprendido de que la gente piense también de él y que lo traten también como lo tratan. Un buen resumen podría ser de todo lo que dijimos. Dice John Piper: la mansedumbre comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces, porque confiamos en Él, le encomendamos nuestro camino. Le entregamos nuestras ansiedades o frustraciones, nuestros planes, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestra salud, y luego esperamos pacientemente al Señor. Confiamos en su tiempo, su poder y su gracia para que las cosas se resuelvan de la mejor manera, para su gloria y para nuestro bien. El resultado de confiar en Dios y dejarle nuestras ansiedades y esperar pacientemente en Él es que no nos dejamos llevar por la ira repentina e irritable, sino que como Moisés damos lugar a la ira de Dios y entregamos nuestra causa a Dios y dejamos que Él nos defienda si así lo desea. Y entonces, como dice Santiago, en esta tranquila confianza somos lentos para hablar, rápidos para escuchar, nos volvemos razonables y abiertos a la corrección. La mansedumbre ama aprender y considera preciosos los golpes de un amigo.
Y cuando debe decir una palabra crítica a una persona sorprendida en pecado o error, habla desde la profunda convicción de su propia falibilidad y su propia susceptibilidad al pecado y su absoluta dependencia de la gracia de Dios. Ahora, después de haberte leído todo esto, creo que ya tienes una idea más clara de lo que es esto, ¿verdad? Después de haberte leído esto, quiero que veamos un ejemplo en carne y hueso de la mansedumbre. Y vamos a ir a Números, capítulo 12, versículo 1. El ejemplo de Moisés. Sí. 12:1. Me dicen cuando estén ahí. Entonces, versículo 1, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. ¿Ok? ¿Quiénes son Miriam y Aarón? Sus hermanos de sangre. Y dijeron, versículo 2, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Observen este versículo. Moisés era un hombre muy manso. ¿Qué dice? ¿Quién lo dijo? Wow, wow. Wow. Dios sabe quién es Moisés. Y lo dijo. Ya tenemos un mejor conocimiento de lo que significa esa mansedumbre, ¿no? Todo eso que leímos, piensen en Moisés así. Así es Moisés. Así es Moisés. Versículo 4. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión, o sea, al tabernáculo. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan estas mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Versículo 7. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne ya está medio consumida. ¿Y qué hace Moisés? Y Moisés clamó al Señor y dijo, le rogó, Señor, sánala por favor, te lo ruego. ¿Pueden ver este carácter en Moisés? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aarón y Miriam tenían algo en contra de Moisés. ¿Qué es lo que tenían contra Moisés? Que se haya casado con una mujer cusita. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Era por racismo? No era por racismo. Era por una regla. ¿Sí? Que los israelitas tenían mandado a casarse con los israelitas. Somos israelitas, nadie se mete con nadie. ¿Sí? Ninguno de nosotros se va a meter con otra nación. ¿Sí? Bien, ¿no se acuerdan de que Abraham tuvo que ir
o sea, estaba ya creo que en la tierra prometida y tuvo que ir, no, Isaac, y tuvo que mandar por alguien de su propia nación. Era su costumbre, ¿ok? Bien. Era más por eso que por racismo. No creo que hubiera sido racismo. Era la costumbre, y no estoy seguro si había una ley en cuanto a eso, porque la ley se dio hasta después. Bien. Pero más bien digamos que era la costumbre. Pero tenían algo en contra de Moisés y lo expresaron de una mala manera. No habla solo sobre él. Dios no habla nada más por él. Y se ve algo también de envidia, ¿no? ¿Sí? Entonces, en algún momento, Moisés dijo algo. Joder. Eso es mansedumbre. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por miedo a Aarón y a Miriam? No. ¿Quería guardar la paz con ellos? No, era Moisés, o sea. Moisés más bien entendía quién era él. ¿Se acuerda cuando, o sea, lo entendió desde muy temprano, desde sus, creo que 80 años, cuando Dios lo llamó? Dios le dijo, ve, saca a mi pueblo. ¿Y qué dice Moisés? Ay, ¿yo quién soy? Veme, soy tartamudo, soy torpe de lengua, no sé hablar ante el público. ¿Cómo voy a hablar ante el faraón? O cuando dice Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Qué está reconociendo Moisés ahí? Su pobreza, ¿sí? Su pobreza espiritual. No tengo nada. Moisés sabe quién es él, está consciente de quién es él, ¿no? De hecho, esto es muy interesante. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Quién escribió esto que acabamos de leer? Moisés posiblemente escribió el versículo 3. ¿Quién más lo podía haber escrito? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué está pasando ahí? Moisés está escribiendo que no hay nadie más manso que él. Pero él está consciente. ¿Cuál creen que haya sido la reacción de este Moisés manso? Yo creo, esto no lo dice la Biblia, porque no está, pero me imagino a un hombre manso así, diciendo, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad piensas eso de mí? Y con toda humildad dice, o sea, Señor, no sabía, ¿no? Yo no lo sabía. No se defendió, sino que esperó totalmente en Dios. No se enojó. ¿Vemos a un Moisés enojado? Hemos visto a un Moisés enojado. Si se han leído el Éxodo, sobre todo, Deuteronomio, cuando le pegó a la piedra, cuando lanzó las 2 tablas de la ley y las rompió y las hizo eso está muy bueno. Cuando Moisés bajó después de que Dios le había dicho los 10 mandamientos, bajó y vio la idolatría y el becerro de oro. ¿Saben qué hizo Moisés con eso, verdad? Y hizo que lo hicieran polvo y que se lo comieran. Eso no es muy tranquilo, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice de él es manso. Pero no lo vemos aquí de ninguna manera enojado, ni guardando rencor, porque cuando después de que ven a Miriam leprosa, Aarón le dice, te lo ruego, haz algo, porque a ti te escucha. Ya vimos que a ti te escucha, ¿no? Le reconocemos. Y Moisés no dijo, no, ya bien, esto es lo que se merecen, no inventen, porque hablan contra mí. No, sino que él dijo, Señor, te lo ruego, por favor. Bueno, entonces aquí en Moisés podemos ver una mansedumbre real cristiana, ¿no? Y con todo esto, con todo lo que les leí, con este ejemplo en carne y hueso, solo quiero que tengan un cuadro amplio y preciso de lo que es la mansedumbre cristiana. Y
también en cierta forma quería que sintieran también lo que yo estoy sintiendo. Al ver mi corazón comparado con todo lo que leí, dije, ay Señor, ¿dónde está eso? ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sientes al leer todo esto? ¿Qué sientes en ti al leer todo esto que leímos? Solamente estamos definiendo qué es la mansedumbre cristiana. ¿Qué sientes tú? ¿Qué? Demasiado. Bien, sentimos lo mismo. Excelente. Muy bien. Ahí estamos donde mismo. ¿No te sientes reprendido a decir, espérate, yo no soy así, ni de chiste, ¿no? ¿Crees que esta característica que falta en cada uno de nosotros sea un déficit solo en esta iglesia? ¿No? Esto me lleva a mi tercer punto. Mi primer punto fue, ¿qué no es la mansedumbre cristiana? Mi segundo punto, ¿qué es? Ya vimos qué es. Mi tercer punto es, hay un problema que sabemos que está presente, un problema que podemos ver por todos lados, comenzando desde lo más íntimo de nosotros. Y este problema es que hay una falta crónica de esta virtud en la iglesia cristiana. ¿O me equivoco? Tristemente no se ve mucho la mansedumbre cristiana. No se ve mucho. Tiene que ver con eso, tiene que ver con todo eso. Sinclair Ferguson, ya lo leí, dice, lo voy a volver a leer. Dice, probablemente no hay cualidad más hermosa en un cristiano que la mansedumbre. Realza la hombría, adorna la feminidad. Es una joya pulida por la gracia de Dios. Pero dice, es demasiado rara. Es demasiado rara. Martin Lloyd-Jones otra vez dice, una vez más, pues se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente al mundo. El cristiano es completamente diferente al mundo. Es diferente en calidad, diferente en esencia. Es un hombre nuevo, es una creación nueva, pertenece a un reino diferente del todo. Y no solo es que el mundo sea distinto de él, el mundo ni siquiera lo puede entender. Es un enigma para el mundo el cristiano. Y esto es lo que dice, y me llamó mucho la atención, Martin Lloyd-Jones dice, si usted y yo, en este sentido primario, no somos problemas y enigmas para los no cristianos que nos rodean, entonces esto nos dice mucho en cuanto a nuestra profesión de fe cristiana. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a la mansedumbre cristiana? Que si realmente el mundo no ve una mansedumbre cristiana real, entonces va a decir, no hay mucha diferencia. No es algo muy diferente el cristianismo, lo cual es una equivocación. Entonces no es común. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Es raro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la mansedumbre cristiana es rara en la iglesia cristiana? Donde debería ser común. ¿Por qué es rara? Díganme. Dime. Haciendo conclusión, analizando la vida, cómo somos nosotros como cristianos, no voy a llamar cristianos. Y llega ese punto no se tiene que ver. La hermandad debe de ser mutua. Mutua. La vida, las acciones, los hijos, las enfermedades, las preocupaciones, nos encierran tanto que no se da cuenta cómo se más hermanos. Ok. Se encierra y ya ahí estamos perdiendo la sensibilidad de los hermanos. Sí, es lo que dijo tu mamá, ¿no? Somos egoístas como cristianos, ¿no? Sí.
cuenta, mi trabajo, mi vida, esto y lo otro, y se va perdiendo. Y otra, la convivir entre hermanos extremo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, ahora sí que somos materialistas entre unos otros. Sí. ¿Por qué? Porque se nos va. Entre más estamos ocupados respondiendo. Ok, entonces quizás tu respuesta puede ser porque somos egoístas. ¿Ok? Es una buena respuesta. ¿Por qué más no se encuentra esta virtud en la iglesia? Porque es rara. ¿Por qué? ¿Por qué más puede ser rara? ¿Ah, qué? Bueno, ok. Ok. Ahí tengo un problema porque la mansedumbre es tanto para inmaduros como para maduros, es para el cristiano, ¿no? Al estar en las bienaventuranzas así es el cristiano, sea maduro o inmaduro, ¿no? Y obviamente la mansedumbre va a ser de acuerdo al nivel de madurez, ¿no? Pienso que el mundo nos ha condicionado de tal modo que como es un poco duro vivir y necesitas aprender a sobrevivir ante los demás. Okay. Y eso nos condiciona a no tener en cuenta la Biblia, sino sus propias necesidades. Ok, muy bien. Por acá. ¿Nomás? ¿Daniel quería...? Sí, pero también levantó la mano. Ok. Daniel y ya, con eso terminamos, para seguir. Yo creo que no se ve porque la mayoría de las iglesias están llenas, muy llenas de gente con una fe intelectual. Ajá. ¿Qué significa fe intelectual? Una fe que nos salva. Ok. Una fe que cree en Dios, pero nada más Dios está ahí. Ok. Una fe que no, y la mansedumbre es el fruto. Ok, muy bien, muy buen punto. Bien, vamos a continuar. Todo lo que dijeron está bien, creo que son buenos puntos, pero aquí hay un problema grande. Si la mansedumbre cristiana define al cristiano, entonces ¿dónde están los cristianos? ¿Sí me explico? ¿Dónde están? Vuelvo a repetir, si la mansedumbre cristiana define el carácter cristiano, ¿dónde está el cristiano? ¿Sí? Y podemos pensar no, es que hay muchas cosas de afuera, como dice Anabel, y también acá justificarnos. Esto es son buenas justificaciones, lo cual necesitamos agarrar y tirarlos a la basura. Porque sigue siendo una verdad que por más aflicciones que haya en el mundo, por más cosas que estén llegándote, encerrándote, presionándote, una realidad sigue siendo la misma. La mansedumbre cristiana sigue siendo algo que define al cristiano. O para decirlo de otra manera, si aquí están los cristianos, ¿en dónde se encuentra la mansedumbre cristiana? Tengo 3 posibles explicaciones. La primera es que no seas cristiano. Esa es la primera. Hermano, tienes que reconocer que hay una posibilidad de que no seas cristiano. ¿Ok? Les hablo a todos. Incluso a mí me hablo. Existe una posibilidad de que no seas cristiano. Tienes que aprender a reconocer eso. ¿Por qué lo digo? Porque en aquel día, dice Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y van a estar tan sorprendidos de no haber sido cristianos, pero vivieron toda su vida con una confianza fuerte que eran cristianos. Bueno, hermanos, tienen que aprender eso. Hay una posibilidad de que no seas cristiano. Entonces, todo el tiempo, Pablo dice, examínense, examínate. Este mensaje es para examinarnos. ¿Ok? Esa es la primera. Posiblemente no eres cristiano. Y para eso yo te voy a pedir, corre a Cristo. Porque no solo te hace falta mansedumbre cristiana, te hace falta perdón y salvación, que es mucho más importante. Es primario eso. Corre a Cristo, corre. Y dile, Señor,
necesito de ti, necesito tu salvación. La segunda explicación es que ignorabas esto. La ignorancia juega un papel muy importante. No, la ignorancia, Dios no la excusa, pero sí juega un papel muy importante. Dios dejó la Biblia para que la leas, ¿verdad? ¿Alguien no tiene Biblia? Levante la mano. Todos tenemos Biblia. ¿Saben qué significa? Oh, somos inexcusables. Somos inexcusables. Híjole, eso es muy bueno. ¿Y de quién es la responsabilidad de entender? Exacto, somos inexcusables. Porque si no entiendo algo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Dejarlo pasar? ¿Seguir con la lectura porque debo de leer? No, buscar entender lo mejor posible. La ignorancia no la excusa a Dios. De hecho dice, por ignorancia mi pueblo es destruido, o por ignorancia, porque no me conoció, mi pueblo es llevado cautivo. Hay un versículo que menciona que vamos a ser juzgados por lo que conocemos, no por lo que no conocemos. ¿Ok? Entonces, de igual manera, pues es nuestra responsabilidad de todo lo que Dios nos ha revelado. Sí. Tenemos que... Deuteronomio 29 creo, ¿no? Dice que todas las cosas que están reveladas, dice, no se les va a pedir cuentas de las cosas que no están reveladas, pero de lo revelado sí se nos va a pedir cuentas. Lo hayas leído o no. Lo hayas leído, entendido o no. Somos inexcusables, hermanos. Puede, en mi caso, ¿verdad? Buscar una guía o no de la hay o para que Hay muchos medios y ahorita muchos más, pero también hay que tener cuidado. No todo lo que está en internet es bueno. Las cuestiones más fiables es, pregúntenle a sus maestros. ¿Sí? Aquí hay maestros y aquí está el pastor, ¿no? Pregunta, ¿no? Y nos damos tiempo, ¿no? Bien. Entonces, esa es la segunda. Posiblemente ignorabas que era fundamental ser manso para un cristiano. No es opcional, es fundamental ser manso. En este caso, ¿qué puedes hacer? Lo primero que tienes que hacer antes que nada, antes del primer punto, es ser lo más honesto que puedas contigo mismo. Ser lo más honesto y admite la falta de mansedumbre en tu vida. Sé lo más honesto que puedas, porque a Dios no le puedes mentir. Entonces, en primer lugar, después de eso, debes correr a Dios y pedirle perdón, porque sí era tu deber. Siempre fue tu deber. ¿Ok? Y hasta hoy no lo has hecho. Ve a pedirle perdón. Segundo, no pongas excusas. Las excusas dañan tu camino. Excusarte de es que dañan el camino. Porque si te pones excusas, te vas a quedar en las excusas. ¿Ok? Sin embargo, sigue siendo tu deber. ¿Qué no dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre? ¿Qué no dice Cristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? No pongas excusas, es el segundo. A veces ponemos la excusa, tengo buenas excusas aquí. Dios sabe que fallo. Esa es una excusa, Claro que lo sabe. Claro, pero eso no, ¿por qué pones esa excusa? Sabe que soy pecador. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Por qué crees que vino? Para liberarte de eso. Entonces no es una excusa. O, es que Dios no ha trabajado en mí en eso. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo con eso? Cargar tu responsabilidad a Dios. ¿De quién es la responsabilidad de ser manso? No de Dios.
O también es buena. A ver si la han escuchado. Es que Dios es un caballero y Él no va a hacer nada que yo no le permita hacer. ¿Han escuchado eso? ¿Quién lo ha escuchado? Levanta la mano. Ok. ¿Saben qué quiere decir eso? De nuevo estás cargando a Dios la responsabilidad. Pero al cargar tu responsabilidad, estás deslindándote de tu deber. Bien. Tercero, primero debes pedirle perdón. Segundo, no poner excusas. Tercero, debes recordar que eres un pordiosero espiritual. No puedes ser manso sin su ayuda. Es tu deber. Sí, necesito que les quede claro esto. ¿De quién es el deber de ser manso? ¿Y tú puedes? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ayúdame, Señor. Y de Él va a venir la ayuda, ¿no? Dice, el que pida conforme a mi voluntad, dice Jesús, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Y quién creen que es su voluntad? ¿Pedir mansedumbre? Totalmente. ¿Lo hará? Es una promesa. ¿Ok? Cuarto, no disculpamos la ignorancia. No la disculpamos. No vamos a poner excusa de que no conocemos. Una vez que lo sabes, hermano, una vez que sabes que tu deber y tu carácter esencial debe ser manso, no puedes hacer caso omiso. No puedes. Quinto, la mansedumbre se aprende. Y ahí por aquí llegamos a ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tan manso debo ser? Pues depende de cuánto has aprendido, ¿no? Pero definitivamente el carácter manso debe ser coherente con un cristiano. Y conforme vas aprendiendo, más manso vas a ser, ¿ok? Se aprende porque dice, aprendan de mí, ¿no? Es un proceso. Es un proceso en el que vas aprendiendo, vas dejando lo que no debes de ser y vas agarrando lo que sí debes de ser. O en otras palabras, es un proceso de santificación, dejando tu orgullo, tu pecado, vas agarrando adoptando el camino de Dios, las formas de Dios, el carácter de Dios. Bien, entonces la primera explicación del por qué no se ve esto es porque quizás no eres cristiano. Una segunda explicación es porque quizás lo ignorabas. Y una tercera explicación es que sí lo sabías, pero eres rebelde. No quieres hacerlo. A lo cual yo te digo, arrepiéntete lo antes posible. Arrepiéntete lo antes posible. Porque si sabes que debes hacerlo y no lo haces, estás mal. Tú estás mal y estás en rebeldía contra Dios. Por último, ¿cuál es la recompensa de los mansos? Mis hermanos, ¿a quién le prometen la recompensa de la tierra? A los mansos. ¿Qué significa la tierra? Y ahorita vamos a terminar con eso. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. ¿Qué van a heredar? Nada más y nada menos que la tierra. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere la tierra? ¿La tierra? ¿Podría ser que heredemos el mundo? ¿Que el mundo, todo esto en un día sea nuestro? Yo creo que no, porque Apocalipsis 20 dice que este mundo va a desaparecer. ¿Se acuerdan? Vamos allá, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y el capítulo 20 es el penúltimo, antepenúltimo. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Quién quiere leer ese versículo? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Gracias. Ya pasó todo. Son las últimas cosas que van a pasar. ¿Y qué dice? Un gran trono blanco está ahí y la tierra y el cielo huyeron. Ya no se encontró lugar para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Desaparecieron.
desaparecieron de la faz del universo. Bueno, pero hablando del cielo, habla del universo. Entonces ya es algo completamente nuevo. Ni siquiera el universo ya existe. Es otro universo lo que va a existir. Y el versículo 1 del capítulo 21, ¿qué dice? Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hasta ahí. ¿Qué dice? Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y se me vino a la mente, ¿qué habrá visto? Porque definitivamente es diferente a la que conocemos, ¿no? ¿Qué habrá visto, no? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero ¿a qué se refiere esta tierra nueva y este cielo nuevo? Esta, hermanos, es la tierra prometida. Es la tierra prometida verdadera. Este concepto de la tierra prometida lo malentendieron los judíos. Y todavía, todavía. Están peleando. ¿Por qué están peleando los judíos contra los musulmanes? ¿Por qué? Porque creen que es la tierra prometida, crees que es, como dice, tierra santa, ¿no? Están totalmente equivocados. No llegaron a entender lo que significa la tierra prometida. Y en palabras de quizás un propio judío, no están observando ni siquiera cómo Abraham veía esta tierra, ¿no? Y quiero que tengamos esa visión de Abraham, de cómo veía la tierra prometida. Vamos a el libro de la carta de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 8. Hebreos 11, 8. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Bueno, ahí está la tierra prometida. Dios le prometió tierra a Abraham, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Dice, ¿qué? Por la fe habitó como extranjero en la tierra que Dios le prometió. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, Abraham? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Pues porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tenía en la mente Abraham en cuanto a la tierra prometida? Es allá, no es aquí. Su promesa no puede ser aquí, es allá. También por la fe Sara, bueno, esto es un comentario, lo voy a leer. Por la fe Sara, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y casi como muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. O bueno, esto que acabamos de leer también es parte de la promesa, ¿no? Una descendencia, demasiada descendencia, ¿no? Todos estos murieron en fe. ¿Todos estos quiénes? Abraham, Sara, Isaac, Jacob, los que está refiriendo, ¿no? Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa. Pero sí recibieron la tierra prometida, vivieron ahí, ¿no? Pues dice el autor de Hebreos que no la recibieron. Pero habiéndolas vista desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tenían bien claro cuál era la promesa de Dios, cuál era la tierra a la que se refería. Ellos sabían que no era aquí, por eso era como extranjeros ustedes. No tienen nada aquí no es su hogar. ¿Qué tienen aquí, no? Y esto empieza a cuadrar con la mansedumbre, ¿no? ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes algo aquí?
¿Sí? Aquí es provisional, ¿no? Por eso en el mismo Sermón del Monte no se preocupen por las cosas de aquí, ¿no? O sea, ni por el que comerán, ni por el que beberán, ni por el que vestirán, y podría decir ni dónde van a estar, si van a comprar casa o van a rentar toda la vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Su tierra no es aquí, es allá. Busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas, y su justicia, y todas las cosas vendrán, lo que necesiten. Dios lo sabe, Dios sabe lo que necesitan. Y sigue diciendo, entonces dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, sin haberlas recibido, pero lo aceptaron con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, aquí en la tierra, pues habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una mejor patria, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿De cuál ciudad estamos hablando? Regresando a Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la que estamos hablando en Hebreos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. No es la Jerusalén por la que están peleando. Están peleando por algo que se va a acabar. ¿No es absurdo? Y están dejando de ver que hay algo mejor todavía allá. Dice, y yo, Juan, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa te vea por su esposo. Allá está nuestra herencia. Y de hecho nosotros somos esa ciudad que desciende del cielo como una esposa para su esposo. Por último, no solo eso, no solo es que nos está diciendo que tenemos una herencia, sino que tenemos una garantía, ¿verdad? Vamos a Efesios 1, 13 y 14. O sea, por si no fuera poco su palabra, de que ya lo dijo, de que de todos modos se va a cumplir porque ya lo dijo, Él pone una garantía de que sí lo va a hacer. Efesios 1, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo como garantía? Lo vamos a tener todo el tiempo nosotros hasta que hayamos cambiado. O sea, es como ya la vamos a tener, ya vamos a tener esa herencia. Todo el tiempo de nuestro caminar aquí vamos a tener el Espíritu Santo aquí como garantía. Es como decir, te lo doy como garantía, para que sepas que sí lo vas a tener. Entonces, que por cierto, este Espíritu Santo que tenemos como garantía es el que produce la mansedumbre. ¿Ven cómo todo está, en cuanto a la mansedumbre, la herencia, todo está conectado? No tenemos nada aquí de qué nos defendemos. Allá es nuestra patria y nuestra vida está escondida allá. Y entonces, ¿cómo es mi carácter aquí? Si aquí no tengo nada y no soy nada, y tengo el Espíritu Santo que me produce la mansedumbre, pero también ese Espíritu Santo es la garantía. Ya ustedes, creo que tenemos una idea amplia y precisa de lo que es la mansedumbre y de cuán necesaria y fundamental, esencial, es esa mansedumbre cristiana en el carácter de cada uno de nosotros. Entonces creo que hoy es un momento decisivo en tu vida.
tienes dos alternativas. La primera es seguirte excusando, justificando. Pero te voy a decir algo. Cristo murió por eso. Cristo murió para darte el Espíritu Santo, para quitar los efectos del pecado. Cristo murió para darte la oportunidad y el poder para ser como Él te pide que seas. Entonces, si sales de aquí poniéndote excusas, pues no tienes nada que excusarte, la verdad. No hay forma de... La segunda alternativa es atender el llamado o atender la exhortación a ser mansos. A ser mansos de corazón, a ser mansos de manera auténtica, de tal manera que Dios pueda decir a nosotros: Él es manso, Él es manso. Entonces te pido, hermano, que no te vayas con una justificación, con una excusa, con un pretexto de que no se puede, de que eres pecador, de que eso Dios ya lo sabe, y por eso Cristo murió. Entonces te pido que vayas a tu casa reflexionando y que sigas meditando en tu carácter y en, como les dije, pedirle perdón a Dios, porque fallamos a nuestro deber. No hagas caso omiso, no hagas caso omiso. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco por tu bondad, por decirnos esto y por ayudarnos a explicarlo bien, Señor, y a entenderlo. Padre, te pido una gracia especial para que nos ayudes a no poner excusas, Señor, sino a atender la exhortación. Y te pido que cualquier hermano que tenga dudas de cómo, que no se quede con la duda, Señor, sino que busque, ya sea en sus maestros, el pastor, Señor, ayuda, Señor, ayudas prácticas para llevarlo a cabo. En nombre de Jesús, amén.